Ya viste Cancún, ya viste Tulum, ya viste Playa del Carmen. Pero entre esos tres puntos, y bastante más allá de ellos, el Caribe mexicano se guardó un segundo mapa completo. Un pueblo que se negó a crecer. Un cementerio de 70 barcos hundidos. Y una reserva tan protegida que ni siquiera tú puedes entrar sin permiso. Bienvenidos a la segunda parte del Caribe mexicano. Su nombre original era Cuzamil, Isla de las Golondrinas, en maya. Los españoles llegaron, no supieron pronunciarlo bien, y en menos de un siglo ya se había deformado hasta convertirse en Cozumel. Fue uno de los primeros lugares de México que vieron los conquistadores, en 1518. Y durante siglos después, tuvo un historial bastante variado. Fue santuario sagrado maya. Luego quedó casi despoblada tras la conquista. Y después se convirtió en escondite de piratas. El mismísimo Henry Morgan, el pirata más famoso del Caribe, usó esta isla como base de operaciones. Y por si fuera poco, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos construyó aquí mismo una base aérea para cazar submarinos alemanes en el Atlántico. Piratas legendarios y cazadores de submarinos nazis en la misma isla que hoy conoces por sus playas. Pero lo que realmente puso a Cozumel en el mapa mundial fue el agua. En los años 60, el explorador francés Jacques Cousteau filmó aquí uno de sus documentales submarinos y quedó tan maravillado con los arrecifes que ayudó a convertir a la isla en meca mundial del buceo. La gente de Cozumel se lo agradeció a su manera. Le pusieron una estatua bajo el agua, en pleno arrecife. Aunque, dato honesto, algunos historiadores locales han empezado a cuestionar si la fecha exacta de esa visita fue realmente en los 60, o si la leyenda se acomodó un poco con el tiempo para sonar mejor en los folletos turísticos. A veces, hasta las historias más repetidas merecen una segunda revisión. Lo que sí es innegable es lo que hay bajo el agua. Cozumel forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, el segundo arrecife de coral más grande del planeta, y alberga especies que no existen en ningún otro lugar del mundo, como el pez sapo esplendoroso de Cozumel, que solo vive aquí y en ningún otro punto del océano. Hoy, Cozumel vive una doble vida. Por un lado, es uno de los puertos de cruceros más activos de todo el Caribe. Por otro, a pocas calles del bullicio del muelle, sigue existiendo el ritmo pausado de una isla que en el fondo nunca dejó de sentirse como un pueblo. De santuario maya a escondite pirata, a base militar, a meca del buceo mundial.
Pocas islas del Caribe han tenido una vida tan movida, y la mayoría de sus visitantes ni se enteran, ocupados admirando el arrecife de allá abajo. Además de la historia y el buceo, Cozumel tiene bastante más que ofrecer. Como el Parque Chancanaba. Su nombre en maya significa pequeño mar. Combina laguna de agua salada para snorkel, jardín botánico con más de 350 especies de plantas, esculturas submarinas y hasta la posibilidad de nadar con delfines. En Cozumel también están las ruinas de San Gervasio, las ruinas mayas más importantes de la isla, habitadas desde el año 200 después de Cristo hasta la conquista española. Aquí estaba el verdadero santuario de Ixchel, con templos, altares y plazas de piedra caliza en medio de la selva. En esta ciudad del Caribe mexicano, aquí hay un faro que lleva más de 50 años inclinado a propósito. Bueno, a propósito no es exacto. En 1967, el huracán Viula golpeó con tanta fuerza que dañó los cimientos de esta torre de 10 metros, construida, dato curioso, con piedras de 2 templos mayas que fueron destruidos para levantarla. Quedó inclinada, a punto de caer. Y en vez de derribarla y construir una nueva derecha, el pueblo decidió dejarla exactamente así. Y a 500 metros de esta misma playa, tan cerca que puedes nadar hasta ahí sin necesitar un bote, empieza el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Rayas águila, tortugas marinas, peces de todos los colores, todo a un chapuzón de distancia del malecón. Puerto Morelos es la puerta de entrada a la famosa Ruta de los Cenotes, una carretera que se adentra hacia el interior de la selva y conecta varios cenotes abiertos y semiabiertos, como Cenote La Noria, Boca del Puma, Verde Lucero y Siete Bocas, entre otros. Muchos con menos afluencia de turistas que los de Tulum, y varios acondicionados también para tirolesa, rapel y kayak, no solo para nadar. En la península de Yucatán se encuentra un lugar que en un principio un hombre quería construir la casa de sus sueños y terminó creando un parque. En 1984, un arquitecto mexicano compró 5 hectáreas de selva en la Riviera Maya con un solo objetivo: construirse una casa. Empezó a limpiar el terreno y se encontró con cenotes, ríos subterráneos y ruinas mayas escondidas bajo la maleza. Su nombre: Miguel Quintana Pali. Y se dio cuenta de que tenía entre manos algo demasiado grande para guardárselo solo. Cambió de planes por completo. Se asoció con los hermanos Constance
y en 1990 abrió las puertas de lo que hoy es uno de los parques más visitados de México. Lo más impresionante y su acuario de arrecife de coral es uno de los pocos lugares del mundo donde se puede observar una estructura arrecifal completa en su propio hábitat, sin necesidad de meterte al mar. En el Caribe mexicano hay una laguna que esconde a los seres vivos más antiguos del planeta. Esta laguna tiene 7 tonos de azul distintos. Y uno de sus secretos más importantes ni siquiera es azul. Es literalmente uno de los organismos vivos más antiguos de todo el planeta. Se llaman estromatolitos, estructuras formadas por microorganismos que llevan existiendo en algunas partes del mundo más de 3.000 millones de años, literalmente entre las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra, responsables de haber empezado a generar el oxígeno que hoy respiramos. Y los de Bacalar, con unos 10.000 años de antigüedad, están entre los más grandes del planeta. Siguen vivos, siguen ahí, en el fondo, haciendo exactamente lo mismo que hacían sus ancestros hace eones. Y puedes verlos, literalmente, remando encima de ellos en kayak, sin ni siquiera meter la cabeza al agua. Y esta laguna no siempre fue tan tranquila como se ve hoy. En el siglo XVII, piratas ingleses, franceses y holandeses atacaban constantemente este asentamiento, atraídos por el comercio del palo de tinte, una madera que en su época valía casi tanto como el oro, usada para producir tintes textiles en toda Europa. Para defenderse, la corona española construyó el fuerte de San Felipe entre 1729 y 1733, que hoy sigue de pie. Justo frente al pueblo, el llamado Canal de los Piratas conecta la laguna con el río Hondo, la misma ruta que antiguamente usaban los barcos pirata para moverse, y que hoy sirve para que cualquiera nade tranquilamente, rodeado de esa misma historia. En el centro de la laguna, una pequeña isla se convirtió en santuario natural de aves, pelícanos, garzas, fragatas, completando un ecosistema que combina en un solo lugar historia colonial, biología ancestral y vida silvestre. Desde el aire, podemos ver el espectacular cenote negro. Aquí, el agua deja de ser turquesa y se vuelve casi negra. Es el punto más profundo de toda la laguna de Bacalar, casi 100 metros de caída vertical. Cuentan que aquí vivía una curandera maya, acusada de bruja por el pueblo. Cuando intentaron desalojarla de su tierra, lanzó una maldición. Quien nadara en estas aguas enfermaría o desaparecería para siempre. Hasta hoy, el sitio cierra al público los lunes y no todos en el pueblo se atreven a nadar ahí. Pero esta belleza no está garantizada para siempre. El crecimiento turístico acelerado de los últimos años
ha traído episodios de proliferación de algas que preocupan a los propios científicos que estudian los estromatolitos. Un ecosistema tan frágil que ni siquiera ha logrado todavía la Declaratoria Internacional de Humedal Protegido, que muchos ambientalistas consideran urgente. Un pueblo pequeño, tranquilo, casi bohemio, construido, sin que la mayoría de sus visitantes lo sepa, justo encima de algunos de los organismos más antiguos que existen sobre la faz de la Tierra. Y que hoy, como tantos paraísos, tiene que aprender a recibir visitantes sin dejar de cuidarse a sí mismo. A 30 kilómetros de la costa de Mahahual, flota el atolón coralino más grande de México, Banco Chinchorro, 46 kilómetros de largo, con una laguna turquesa encerrada en su centro, como si fuera un anillo gigante de coral. Durante siglos, este mismo arrecife fue una trampa mortal para la navegación. Corrientes y vientos empujaban a los barcos directo contra sus paredes de coral, tanto que los marinos coloniales lo apodaron el quitasueños. Hoy se han identificado más de 70 naufragios allá abajo, algunos desde el siglo XVI, otros de mediados del siglo XX, convertidos con el paso de los años en arrecifes artificiales cubiertos de coral y peces tropicales. Sian Ka'an, en maya, su nombre significa Puerta del Cielo, o, según otra traducción, el lugar donde empieza el cielo. Y viéndolo desde arriba, entiendes por qué. Es un territorio tan grande y tan variado que combina 9 ecosistemas distintos en un solo lugar: selva, manglar, humedal, duna costera y arrecife. Todos coexistiendo sin que ninguno le gane espacio al otro. Estamos hablando de más de 528,000 hectáreas entre selva y mar, lo que la convirtió en la primera gran área tropical protegida de todo México, declarada en 1986. Le tomó a la UNESCO apenas un año reconocerla como Patrimonio de la Humanidad, en 1987, una de las declaratorias más rápidas para un sitio natural mexicano. Y aquí conviven, en el mismo territorio, 4 especies que en gran parte de México ya casi no tienen dónde vivir: el jaguar, el tapir, el manatí, y el pecarí. Los 4 en peligro de extinción, compartiendo la misma reserva sin que ninguno haya tenido que desaparecer todavía. Súmale más de 300 especies de aves y un centenar de mamíferos distintos, y entiendes por qué la UNESCO no solo protege esto por bonito, lo protege porque es literalmente uno de los últimos refugios funcionales de toda esta biodiversidad en la península. Curiosamente, durante la colonia, esta zona se mantuvo casi vacía de asentamientos permanentes,
Muchos historiadores creen que era sencillamente territorio de piratas, demasiado peligroso para instalarse ahí con tranquilidad. Hoy, entrar aquí implica reglas estrictas. Nada de ruido cerca de zonas de anidación. Nada de ropa de colores brillantes. Solo bloqueador biodegradable. Y siempre acompañado de un guía certificado. No es burocracia sin sentido. Es la razón por la que después de casi 40 años, la reserva sigue tan intacta como cuando la declararon. Cancún, Tulum y Playa del Carmen le dieron al Caribe mexicano su fama. Sian Khan, mientras tanto, se aseguró en silencio de que quedara algo que proteger detrás de esa fama. Hay un Caribe mexicano para la foto y hay otro, más callado, que no necesita que lo mires para seguir siendo perfecto. Gracias por quedarte hasta aquí. Suscríbete. Todavía hay más mundo esperando.